Bienvenidos y bienvenidas a Pythonizándote, este humilde canal que intentará desentrañar algunos misterios en torno al lenguaje de la serpiente. A lo largo de este video, aprenderás de manera práctica las primeras fases de todo proyecto basado en datos, importación, análisis exploratorio de los datos, así como la etapa de preprocesamiento de ellos. Sí, lo sé, aún no llegaremos a construir nuestra red neuronal, pero es un paso muy importante para que ella funcione correctamente. Será recomendable que tengas conocimientos mínimos de Python para sacar mucho más provecho de lo que aquí explicaremos. Comencemos. Lo primero que tendremos que hacer es unificar la importación de las diferentes librerías al inicio del proceso. Una vez hecho esto, ya importadas todas las librerías que vamos a necesitar, comenzamos cargando nuestro conjunto de datos. En este caso, nuestro conjunto de datos es un archivo CSV de nombre Hotel Booking. Aquí tenemos una muestra de nuestro dataset. Tenemos el nombre del hotel y si se reserva o si se cancela la reserva, que será nuestra variable objetivo. Para conocer más información acerca del dataset, podemos utilizar la función info que nos dará información del tipo de datos de cada variable. También, dado que es un problema de clasificación, es muy importante que analicemos nuestra variable a predecir, y más en concreto, que analicemos si se trata de datos balanceados o no. En este caso, podemos ver que tenemos más casos de la clase 0 que de la clase 1. Podríamos aplicar una técnica de balanceo de datos, como por ejemplo SMOTE, o, en el split de los datos, forzar a que el número de clases se igualen. En este caso haremos lo segundo. Para visualizar si está balanceado o no, utilizamos la librería de Seaborn y generamos un control. Otro análisis interesante que podemos realizar es calcular la correlación entre las diferentes variables. También, nos podemos centrar en nuestra variable objetivo para ver la correlación de esta respecto al resto de ellas. Esto nos ayudará más adelante a seleccionar las variables a utilizar, o incluso, eliminar variables altamente relacionadas. Podemos generar un heatmap que es más visual que la tabla que habíamos generado. Para ello, utilizamos la función de Seaborn, y le pasamos los datos de correlación. El resultado sería el que vemos en pantalla. Podemos observar cómo Ovavo de Week Number tiene mucha relación con Ovavo de Year. Para ver más claramente la correlación de nuestra variable respecto a otras, podemos seleccionar la correlación, pero únicamente de esta variable, y utilizar la función de correlación para generar un gráfico de barras que nos la muestre. Aquí tendríamos la correlación de las diferentes variables con nuestra variable objetivo. También, podemos realizar algún otro tipo de análisis en base a nuestra variable objetivo y las variables que hayamos visto que tienen cierta correlación. Pues por ejemplo, aquí hemos generado un box plot en el que comparamos la variable a predecir, si está cancelado o no, en función de la variable arrival de week number. Podemos observar que la media de ambas clases es muy similar, por lo que no podemos o no apreciamos diferencias significativas. Otro cálculo que podemos hacer es analizar el porcentaje de valores faltantes. Esto es importante para saber si tenemos que imputar o no nuestros datos. Por ejemplo, vemos que en Company tenemos un 94% de valores faltantes. En este caso podríamos eliminar esta variable, pues tenemos muy poca información de la misma. Como para imputar. En el resto de casos, podríamos tratar de imputar estos valores faltantes. Por otro lado, todo este análisis exploratorio que estamos haciendo nosotros uno a uno, podemos programarlo o automatizarlo. Para ello, podemos utilizar la librería de Wide Data Profiling, que nos calcula o nos muestra de manera automática la información más relevante de nuestra dataset. También tiene un apartado de warnings, donde nos aparecen las principales cosas a tener en cuenta de nuestro dataset. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que nuestros datos tienen muchos valores duplicados, por lo que tendríamos que eliminar estos valores. También tenemos una cardinalidad muy alta en Country y Reservation Status Date. Tendríamos que estudiar si debemos eliminar o no estas variables. Por ejemplo, si fuera una variable de tipo categórica allí, pues deberíamos eliminarla de nuestro dataset. También nos dice que hay algunas variables con alto porcentaje de valores faltantes, algunas que no siguen una distribución normal, que nos marca aquí. También nos marca que algunas otras variables tienen un alto porcentaje de ceros. Nosotros deberíamos analizar estas conclusiones del profiling y decidir si aplicamos una fase de preprocesamiento adicional para dejar listos nuestros datos. Una vez hayamos analizado nuestros datos, ya podríamos saber qué tipos de preprocesamiento deberíamos aplicar en las siguientes fases.
Una vez hemos hecho el análisis exploratorio, idealmente, habremos utilizado Wide Data Profiling y los análisis anteriores para identificar y conocer el estado de nuestro dataset. De esta manera sabremos qué fases de preprocesamiento deberemos aplicarles. Lo primero que vamos a hacer es sustituir un tipo de variable categórica, que sería la de mes, por el número correspondiente. De esta manera, el modelo va a poder utilizar estos números. Además, en este sentido, no nos valdría con integrarla dentro del proceso así simplemente, porque cada mes tiene que tener un número asociado y un orden intrínseco, lo que significa que estamos ante una variable ordinal. Por tanto, deberemos sustituir sus valores con una función del tipo map, donde nosotros asignemos el nombre a un dato en concreto. Una vez transformada la variable, vamos a hacer también una copia del dataset original, al que llamaremos x, y sería la variable objetivo. Una vez hecho esto, vamos a eliminar duplicados, como se nos recomendó, por tener un alto porcentaje de filas duplicadas. Una vez hecho esto, vamos a generar un pipeline de preprocesamiento. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es establecer qué variables son numéricas y, por tanto, tendremos un preprocesamiento únicamente pensado en variables numéricas y otro para variables que son categóricas. Aquí definimos el listado de las variables numéricas, y debajo, el de las variables categóricas. Una vez hayamos definido el tipo de variable asociado a cada una, vamos a comenzar a generar nuestro pipeline. Vamos a utilizar la función de makePipeline, que sirve para generar las transformaciones de variables, y lo usaremos con numéricas y categóricas por separado. Le decimos qué funciones queremos que contenga este pipeline. Vamos a querer que tenga el sample imputer, que es para imputar los valores faltantes mediante una constante, y a continuación va a normalizar el conjunto de datos con Standard Scalar. Recordemos que es indispensable que los datos de una red neuronal tengan la misma escala, de manera de entrenar el modelo con los pesos de manera correcta. Después tenemos el transformador de variables categóricas. Volvemos a utilizar la función de makePipeline y le pasamos las fases. Queremos que vuelva a imputar, en este caso con una constante, y le decimos que un valor vacío es NA, que habíamos visto que se repetía en muchas de las variables, por lo que probablemente sea un valor perdido. A continuación, aplicamos el One-Hot Encoder, que transforma variables de tipo categórico en variables numéricas de manera que el modelo pueda trabajar con ellas. Una vez hemos definido los transformadores de las variables numéricas y categóricas, ya podemos generar el procesamiento con la función makeColumnTransformer. Le pasamos el transformador numérico y sobre qué variables lo queremos aplicar. Lo mismo al transformador categórico y sobre qué variables lo queremos aplicar. Después hacemos un split, separando el conjunto de datos de entrenamiento del conjunto de datos de test. Pues aquí, por ejemplo, le llamaremos axValid. Una vez hecho esto, aplicamos el preprocesamiento. Lo primero que tenemos que hacer es entrenarlo con la función fetchTransform sobre el conjunto de train, y usamos la función transform para los datos de test. También calculamos el input shape que nos permitirá determinar el número de variables que tenemos en el conjunto de entrenamiento, para después pasárselo a la red neuronal. Para ello obtenemos el primer dato que nos devuelve axTrain.shape. Enhorabuena. Ya hemos llegado al final de este video. En el próximo video nos centraremos, ahora sí, en aprender a cómo desarrollar una red neuronal completamente funcional y aplicarla en nuestro conjunto de datos.